Buenas, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está llevando esta tarde calurosa de diciembre? 9 de diciembre. ¿Se escucha bien? Bueno, comparte este video con docentes cordobeses. Pregunta, no sé qué tengo que hacer. No, cerrar, imagino, ¿no? Bien. Bueno, vamos a esperar que se sume alguien. Si no se suma nadie, estoy tomando mate, leeremos algo. Qué sé yo, qué sé yo, cualquier cosa, cerramos y, como dicen los almaceneros, bajamos la cortina. Te cuente, si anda por ahí. Bien, una persona. Ya somos dos. Ya no es como, estás solas. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Dos. Bien. Muy bien. Eso era hoy. Bien. ¿Cómo están? Tres. Muy bien. Vamos rompiendo un círculo mágico. ¿Qué tal, Elsa Novillo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Tarde calurosa, sí, y está nublado, ¿viste? Pareciera que quiere llover, pero no estamos seguros de eso. Digo, no estamos seguros porque imagino que no soy el único que ha salido a la calle. ¿Cómo anda tu internet? Más o me parece que tenés que cambiar de proveedor. Porque anoche se cayó justo, faltaba una frase para terminar. Olga Marzolini, gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, un besote grande. ¿Cómo va la recuperación? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que sí. Te mando un besote grandísimo y todo el ánimo y, y- y- y el saludo para que estés bien y pronto puedas recorrer tu casa tan linda sin dolor, con ganas, etcétera. Cualquier cosa. China Greensberg, ¿cómo le va a usted, China Greensberg? Fantástico, Olguita. Me parece fantástico. Eh, Muy bien, China. Estoy muy bien. ¿Qué tal, Coirini? ¿Cómo va? Bueno, ya tenemos audiencia. Sí, está caluroso, está todo. Está todo. Bien. Bueno, empecemos. Somos 10, 11. Está para tereré. ¿Mm? Para litros y litros de agua. Elba Quiñones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Cristina Alsina, ¿cómo le va? Viviana Gastaldi, ¿cómo le va? Está medio tapado el mate, no saben lo que cuesta hacer esto. Bien, como estábamos viendo, como estábamos viendo la semana pasada y el planteo, tiene que ver con ver algunos temas relacionados al amor, pero tratando de pensarlos como lo que son, como temas que en determinado momento cultural comienzan a aparecer, como estas crisis, temas que empiezan a aparecer culturalmente en lo que se denomina historia de las mentalidades. ¿Qué es eso? Es cómo es que de repente empezamos a pensar que determinadas cosas son como son, eso básicamente.
Por allí también, porque a veces nosotros creemos o solemos decir, bueno, nos educaron así, de estos temas no se hablaban, sean de naturaleza amorosa o no, entonces nos criaron de determinada manera y pensamos que todos esos temas que de alguna manera tenían divulgación restringida, um, era como en nuestra casa, no. Entonces, lo que yo quisiera mostrarles es que a veces algunos temas, algunas cuestiones que nosotros pensamos que son así, son así, llevan mucho tiempo para consolidarse en una sociedad. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo te va? Mira, estabas pensando, no estuve en Colombia, bueno, China, no importa, cuando vuelvas me invitas y acuerdo. Bien, y entonces hay al menos algunas cosas en referencia al amor. Lo que nosotros pensamos del amor, por ejemplo, sea que es un vínculo súper importante, duradero, que es de por vida, que incluye un montón de otras cosas, ¿no? Porque en general cuando nosotros pensamos en relación al amor, involucra muchas cosas, involucra la fidelidad, involucra la pertenencia, involucra el compromiso, involucra la cotidianidad, es decir, hay muchas cosas que están dentro de ese paquete que es el amor. Y muchas veces cuando intentamos pensar algo en relación al amor, tocamos temas o vamos de algún lado, eh, es la historia del acto, es la historia del acto de pensar, sí, es la historia del acto de pensar, exactamente. ¿Cómo es que de repente algunas cosas aparecen? Hoy día yo quisiera tomar un tema como para ejemplificar eso. Lo que fuimos viendo de alguna manera es cuando la cultura se tornó heterosexual. Cuando la cultura se tornó heterosexual, y allí vimos algunas cosas que tenían que ver con el concilio, cómo se va a ir cambiando alrededor del siglo, hasta el siglo XVIII, que queda instalada la heterosexualidad como normativa, cómo se va cambiando de un parámetro, de un modelo, de un paradigma que era más bien homosocial, en donde los varones tenían su grupo y todo era masculinizante, a una sociedad heterosexual en donde se instala la pareja heterosexual como normativa. Y eso va a ocurrir entre el siglo XVI y el XVIII. Es decir que estamos hablando de una cantidad de tiempo importante para que algo se consolide en una sociedad de esa manera. Por lo tanto, no es que usted o yo fuimos criados en determinado modelo, sino que formamos parte de una tradición que abarca casi 300, 400 o 500 años, en la cual determinadas cuestiones se fueron consolidando, se fueron solidificando para que sean así. Pero lo importante de eso, más que usted se acuerde de cuándo comenzó o no comenzó, es que nos percatemos de que las cosas así como nosotros creemos que son, empezaron en algún momento, no es que siempre ha sido así, ¿bien? Y eso nos permite a veces, entender algunos cambios o algunas otras cosas. Si usted piensa, por ejemplo, en las diversidades sexuales, como se llama hoy día a muchas orientaciones sexuales que podemos, con las cuales que estamos conviviendo, nos guste o no nos guste, no quiera o no quiera, otra cosa, estamos conviviendo con esas diferencias. También estaban antes, lo que pasa es que no estaban visibilizadas. Y allí muchas personas plantean estas objeciones del tipo, bueno, está bien, ¿para qué mostrarse? ¿No? Como si las manifestaciones amorosas que hay en relación a las prácticas no heterosexuales, está bien, pero no hay que mostrarlas. Y entonces uno dice, si un beso entre una pareja heterosexual está bien, ¿por qué nos repugna el beso entre dos personas del mismo sexo, por ejemplo? ¿Por qué alguien podría tener una manifestación de amor, sea un acercamiento, un abrazo, una caricia, si su pareja es heterosexual, pero si su pareja no es heterosexual, entonces ¿por qué debiese reservarse? ¿Por qué eso está reservado a la privacidad, mientras las mostraciones de amor heterosexual no estarían reservadas solo a la privacidad? ¿Bien? Entonces allí es lo que tenemos que empezar a pensar, más allá de lo vergonzoso, del pecado, del pudor, de lo que sí o lo que no, es empezar a ver desde cuándo esas prácticas o esas mostraciones han sido bien aceptadas, sean en un principio heterosexuales, ¿no? Vamos por partes.
Demasiadas cosas intentamos integrarlas y usarlas al amor, no siempre fue el paradigma, herencia de la pareja. Yo me encuentro sorprendido haciendo... sorprendo haciendo trenes de significado, perdón, no sigo. Con el amor al frente. Claro, sí, todos estamos sorprendidos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros, porque si usted se fija, también había una época en que las manifestaciones de amor entre parejas heterosexuales también estaban reservadas al dominio de lo privado y uno no se andaba besando en la calle, pero estoy hablando de hace unos buenos años atrás. Eh, la manito, de repente, bueno, había ciertas circunstancias, pero qué sé yo, uno no andaba, o usted no andaba, para decirlo de alguna forma. Y entonces, de pronto, algo ocurrió también en las parejas heterosexuales que comenzaron a manifestar públicamente sus mostraciones de cariño, de amor, de pasión, etcétera. Y entonces uno se habituó a que una pareja hetero se besara en la plaza. Eh, pero si vemos esa misma manifestación en una pareja no hetero, nos ponemos en guardia. Entonces es bueno preguntarse por qué en algunos casos nos parece aceptable y en otros no. Y allí las respuestas que a veces tenemos son porque en este caso es normal y en este otro no. Pero es normal, ¿no? Comillas, normal, cierre comillas, a partir de determinados eventos que ocurren, determinadas circunstancias, ¿no? Entonces allí me parece que tenemos que detenernos y empezar a pensar cuando algo se instituye como normal en las prácticas sociales, en la vida cotidiana, en la familiar, etcétera, ¿no? Eso, en principio. ¿Está bien? Lo mismo que, por ejemplo, nosotros decimos que uno se puede enamorar en cualquier época de su vida. Pero está claro que hay épocas en donde el enamoramiento, el amor, el enamoramiento, el amor, lo que nosotros entendemos por lo que está presente en el amor, ¿sí? Es más frecuente que en otras épocas. Suponga la década de los 60, ¿no? La década de los 70, etcétera. Hay como épocas no en relación a la edad que usted tiene o que tuvo. En ese momento, digamos, cuando usted se enamoró, se comprometió y se casó, el amor para toda la vida era una consigna social importante. No es que usted hizo algo que el resto no estaba haciendo. Había una época en que eso era, si usted quiere, el molde, el paradigma, el soporte, el modelo sobre el cual las personas se encontraban y se comprometían. Era un programa. No lo digo programa en el sentido no amoroso, era un programa social. Usted se casaba, tenía toda una serie de reglas y pasos, se casaba, se comprometía. Bien, se comprometía, se casaba, al año venían los hijos, luego esto, etcétera, la casa, bien, etcétera. Hay un programa. Y por lo tanto todos pensamos o pensaron que todos aquellos que nacieron en ese programa iban a continuar eso. Algo pasó en el medio, efectivamente, que ese programa no se siguió cumpliendo y en los últimos 40 años ha cambiado. ¿Ha cambiado en qué sentido? Que los hijos se separan, cosa que es habitual ahora, no lo era hace 50 años o 70 años. Los hijos se vuelven a casar y encontrarse con otras parejas, tampoco era habitual. Se comienzan a ver relaciones de hecho que no eran habituales, pero habían algunas, solo que no era lo habitual, y entonces lo que nosotros concebíamos como normal en ese programa del amor, social del amor, empezó a tener otras manifestaciones. ¿Está bien? Usted me dice si esto está funcionando o dice vivo, pero qué sé yo, por ahí no. Usted me dice si estamos, si sigue funcionando. Tengo un montón de luces que parpadean a mi derecha que me hacen pensar que el módem está funcionando. Usted después me avisa, entonces yo, qué sé yo, no sé, reinicio todo, pero cuénteme si se está escuchando o si hay alguien ahí. Bien, entonces, todo cambia, sí, efectivamente, todo va a cambiar en todo aspecto. Si se da cuenta, cambian las prácticas y cambian las mentalidades, ¿no? Allí tal vez habría que ver si primero cambia la mentalidad y después la práctica, o es mutuo, o qué ocurre. No importa, digamos, algo ocurre, por lo cual cambian las mentalidades, cambia lo que empezamos, lo que en determinado momento nosotros vemos que es normal, varía, cambia. Es decir, que a lo mejor su hijo se casó, iba todo bien, se separó y entonces
cambió todo, o sea, lo que usted, y ahí surgen algunas preguntas que algunas personas se hacen, perfecto, gracias, que es, yo me equivoqué, ¿qué hice para que o mi hijo se separara o pasara tal cosa? No tiene que ver con un equívoco, trate de sacarse eso de la cabeza. Por eso es interesante también ver cuando determinadas cosas empiezan a pensarse de determinadas formas, porque no tiene que ver con usted, no tiene que ver con que usted se equivocó en algo. Ciertamente en algo nos habremos equivocado, tampoco la pavada, pero los cambios de mentalidad van más allá de si usted hizo A, B, C, D, E o F, o la hizo todo el abecedario. Hay cambios de mentalidad, hay cambios de práctica, hay cambios de comportamiento, y entonces no tiene que ver con que usted hizo algo mal. Por eso me parece interesante también ver cuando algo comienza a ser de determinada manera. Porque si no, siempre pensamos que yo habré hecho algo mal, o hice bien, o hice mal. Pero si tengo 3 hijos, o 4, o 5, o 2, y resulta que este va bien, hizo ¿viste? Todos los pasos, así, está todo bien, este otro no. ¿Por qué este sí, este no? Porque son distintos. Porque lo que hacen los hijos no pasa todo por lo que usted dice. O sea, si fuera así, imagínense, los hijos empiezan a tomar decisiones propias, algunas le gustan a uno y otras no te gustan, y ellos te miran como diciendo, es mi vida, y bueno, a abanicarse, ¿se entiende? Entonces, empezar a ver cuando algo, sí, totalmente, sí, está bien en la vejez ser más flexible, obvio, ojalá que sí, bien, cuando empiezan a operarse o empiezan a verse algunas cosas, está bueno porque entonces uno empieza a ver las cosas más allá de qué hice bien o qué hice mal. Olvídese de ver las cosas que hizo bien o que hizo mal, porque también hay que confiar en la capacidad que tienen los otros seres humanos de recomponerse, reconfigurarse, de autosanarse, digamos. Seguramente los padres de uno no hicieron todo bien con uno, pero también uno en algún momento empezó a surcirse, ¿no? Digo, hacerse sus propias reparaciones. Entonces, tampoco podemos vivir eternamente pensando que nuestros padres hicieron algo mal. Entonces vamos a tomar un tema que a mí me interesa simplemente a nivel de ejemplo, porque es uno de los pocos temas que tiene fecha de surgimiento, tiene fecha de iniciación, tiene fecha de nacimiento. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a los comentarios porque evidentemente esto está interesante por los comentarios. Sí, pero cuando tú dices cambió la programación, cambió también el concepto, cambió también la idea del tiempo, cambió la idea de pareja, cambió socialmente, hubo cambios a los cuales esas parejas se han readaptado, cambió la idea de para cuánto tiempo, cambió la idea de la paternidad, cambió la idea de la maternidad, cambió la idea de si el amor o no, sí o no. Estrictamente el matrimonio no necesita del amor. Eso es una cuestión, no se escandalice, lo que estoy diciendo es esto. Cuando usted va al registro civil y se casa por el civil, el amor no es indispensable. Lo que es un contrato, por lo tanto es necesario que usted recurra, que vaya usted de voluntad propia, que no esté coartado, que no esté coaccionado para lo que va a decir, que sea mayor de edad, etcétera. Digamos, hay una serie de requisitos legales para el matrimonio civil. También para el matrimonio religioso hay requisitos. En ninguno de esos requisitos, en los estatutos de lo que rige el contrato civil del matrimonio o lo que rige el contrato religioso, en ninguno de ellos el amor es un requisito. Léalo bien porque no aparece como requisito. Está bien ahora, me parece. Claro, ya está. Que cada uno haga lo que pueda. Ay, ya está, somos todos grandes. Arreglemos lo que estamos. Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo sexo solitario. Vamos a llamarlo sexo solitario, usted le pone todos los otros nombres que están en vigencia. El sexo solitario, bien, la autosatisfacción, la masturbación, hasta ahí llegó. No intento acá, y yo repito esto, yo no estoy haciéndolo desde lo que la psicología nos dice que es, sino desde lo que uno podría decir son las mentalidades, es la cultura, ¿no? No quiero entrar en los psicologismos que me parecen a veces atroces para ver algunas cosas.
Sí, sí, cuesta entenderlo. Pero por eso insisto ahí, María Cristina, que a veces saber cuándo surge algo y cómo surge nos permite ayudarnos a pensarlo de manera distinta. Esa es la apuesta. El sexo solitario tiene una cuestión, si usted quiere, cuando no es síntoma de un trastorno mental, ¿está bien? Toda vez que no es síntoma de un trastorno mental. Ahí. No vamos a ir cuando es síntoma, cuando no es síntoma, que es el 97% de las veces, de los casos. Tiene una cuestión que complica el asunto, ¿vale? Aquello que complica el asunto en el caso de la autosatisfacción es que implica a otro, a veces, cuando no es sintomatológico. ¿Qué significa eso? Significa que un determinado sujeto o sujeta, varón o mujer, puede recurrir a una persona de su gusto, de su agrado, de su placer y traerla a un momento de su intimidad para autosatisfacerse, lo que implica que lo está haciendo sin la autorización, sin el consentimiento de ese otro. ¿Está bien? Entonces hay una cuestión compleja allí, sobre todo ¿para qué? Para lo que van a ser las posturas religiosas, porque de alguna manera lo que está presente allí es un uso de la imaginación, que escapa a todo control. ¿Está bien? Porque, qué sé yo, si suponga, usted le preguntan, pero ¿imagina con alguien? Sí. ¿Con quién? Uf, lo que usted quiera. No hay manera, de alguna manera, no hay forma de que haya un control respecto de su imaginación. ¿Está bien? No hay forma. No hay ninguna posibilidad que se controle el contenido de su imaginación. Ese es un punto que hay que tener en cuenta cuando vayamos a pensar respecto de si es o no pecado, si es o no insano, si es o no. Hay una cuestión de fondo que va a ser crítica en algún momento cuando se quiera definir algo al respecto. Sí, pero ahí también por eso es importante salirse de la culpa. No le demos tanta vuelta, no usemos tanto Gregre para decir Gregorio. Eh, no todo lo que le ocurre tiene que ver conmigo. Eso es lo que hay que tener en cuenta respecto a cualquier ser humano. No nos hagamos cargo de todo. Algunas cosas las hicimos bien, otras más o menos, y otras fue una metida de gamba tamaño baño. Ahora, también hay que confiar en la capacidad que los otros seres humanos tienen de autocorregirse, de mirar y decir, mi vieja se equivocó. Sí, listo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nada, me tengo que arreglármela yo con esto. No se pongan tan... exactamente, las modalidades sexuales varían. Uy, tienes cardamomo, me fascina. Bien, entonces esta cuestión tiene esta primera cosa, que es si yo recurro a alguien para imaginarme una situación estimulante y luego autosatisfacerme, ese otro yo no necesito su consentimiento. ¿Me entiende que hay un problema ahí? Bien. La segunda cuestión que plantea la autosatisfacción, la masturbación, etc., como se ha cambiado de nombre. En general, cuando se hablaba de masturbación, se hablaba de mover con la mano, masturbare. Luego, como turbar era una cosa molesta, involucraba un acto molesto, se habló de autosatisfacción. La palabra, ¿vio? Es como, ¿cuál es la palabra más conveniente para hablar sobre esto? ¿Qué sé yo? Yo le puse sexo solitario porque hay un libro de un sujeto que se llama Sexo Solitario, en donde él hace una historia de todo este asunto. Sexo solitario, listo. Así nos evitamos si es que o no es que. Sexo solitario. La segunda cuestión que plantea el sexo solitario es si el placer obtenido, bien, es similar o no al que uno podría obtener con otra persona. ¿Es más o menos? ¿Es igual o no? Y entonces se desarma de alguna manera esa idea de que solamente se puede tener placer
si es con otra persona. ¿Me entiendes? La idea de la pareja, del de dos, que hay sexo, que hay relación sexual cuando hay dos, se desarma porque yo lo puedo obtener igual, más o menos placer si lo hago solo o sola. Por lo tanto no necesito el otro, de cuerpo presente, y esas son algunas de las cosas que van a ser discutibles en relación al sexo solitario. Independiente todavía, como verá, no tiene nada que ver ni el pecado, ni si es sano o no es sano. Todo esto tiene fecha de surgimiento, el año 1718. Y usted dice, ¿cómo es que en 1718 surge? Bien, yo le digo cómo. No es que en 1718 fue el primer registro de alguien que se tocó, no. En 1718 se publica, porque somos una cultura de escritura, obviamente, y lo que se ve son los registros escritos. En 1718 entonces se publica un libro que se llama Onania. Le voy a leer el título completo del librillo. Se llama Onania y el título completo, si lo encuentro por acá, se llama... acá está. El atroz pecado de la autopolución y sus terribles consecuencias, indagado en ambos sexos, con consejos espirituales y físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica, punto, y una provechosa admonición a la juventud de la nación de ambos sexos. Todo eso, sexo virtual, sí, está bien ahí. Bien, entonces el título, fíjese todo lo que involucra. El atroz pecado de la autopolución y sus terribles consecuencias, indagado en ambos sexos, con consejos espirituales y físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica y una provechosa admonición a la juventud de la nación de ambos sexos. ¿Vale? Así se llama el libro, que en breve se llama Onania. El autor advierte que se trata de un terrible mal que aqueja tanto a hombres como mujeres por igual, causa graves enfermedades, debilitamiento del ánimo, anemia y en casos extremos es mortal. Ante ese flagelo ofrece un tónico vigorizante, un tónico, bien, para aquellos y aquellas que cayendo en tal abyecta práctica y no pudiendo volver al camino de la sanidad, puedan sanar casi milagrosamente. O sea que el tipo escribe el libro y promueve el uso de una pócima, de un ungüento. El público objetivo al que está dirigida la obra es Londres. Este libro se publica en Londres, allí en el 1718. Sin embargo, aun cuando parece ser que el sujeto era un cirujano con algunas acusaciones de chamullento, el libro alcanza rápidamente, se convierte en un éxito de ventas. Se convierte en un éxito de ventas y suma a partir de la sexta edición un suplemento. ¿Con qué suma a partir de la sexta edición? Las respuestas a las cartas que le llegan, ¿no? Las personas escriben cartas y entonces él responde, y las responde en el libro. Bien, entonces el lector se hace partícipe necesario de las ediciones. Después del libro, sí, el libro es de 1718 y Freud aparece en el 1900, sí, es muy anterior. Sí, pero allí, de nuevo, en el sexo virtual, si entendemos lo mismo por sexo virtual, me refiero a que no está la persona presente, pero hay una pantalla de por medio, también hay una experiencia de placer sin que la persona esté de cuerpo presente, ¿no? Es distinto al caso del sexo solitario, porque allí podría haber una imagen, que sé yo, no lo sé, pero bueno, ahí, hasta llego. La sexta edición entonces va a sumar las preguntas, las distintas experiencias que pueden llegar a tener los lectores y que le llegan al autor de apellido Martens
condenado o al menos juzgado por obscenidad, médico, cirujano y charlatán. El señor entonces logra que en pleno siglo XVIII el placer solitario quedara al descubierto. Si persiguió o no persiguió esto, no lo sabemos, pero el tipo escribe un libro en 1718 que da, si usted quiere, carta de ciudadanía a un placer que es privado, ¿sí? Ponga atención allí, porque si bien es cierto, él escribe un libro, se supone que habían cosas, se estaban diciendo cosas, y por lo tanto su libro lo que hace es sacar del dominio privado una práctica y colocarla en el dominio público a través de un libro. ¿Está bien? En menos de 80 años el tema pasó a ocupar enciclopedias, una británica que aludía a Onania, la obra mencionada, luego la alemana y finalmente la enciclopedia francesa. Es decir que el tipo escribe un libro y en 80 años, algo de lo cual no se hablaba, comienza a hablarse en todos los libros importantes de la época. ¿Bien? ¿Cómo se va a hablar? En esos términos. Como una cosa abominable que debilita, enloquece o en algunos casos lleva a la muerte. Bien, sí. Onan porque para no embarazar a la mujer de su hermano, que era, él le correspondía el levirato, digamos, murió el hermano, a él le correspondía ser el marido de la mujer del hermano muerto, y entonces para no embarazarla, él termina eyaculando fuera de ella, en tierra, en la tierra. De allí viene el onanismo, de ahí viene el coitus interruptus, y él es castigado por esa acción, porque evidentemente el fin que perseguía la relación sexual era el embarazo y la reproducción, por lo menos en el texto bíblico. Como venía produciéndose en las enciclopedias y en los libros esto, va a aparecer un sujeto que seguramente usted lo ha escuchado en algún momento, que es Darwin, y Darwin va a tomar muchas de estas cosas que estaban vinculadas a la práctica del onanismo o lo que se venía diciendo en las enciclopedias, lo va a tomar, no tanto Darwin, pero sí el darwinismo. Hay una vertiente del darwinismo que es el darwinismo social, que involucró una serie de prácticas higiénicas, de higiene. Entendemos higiene no solamente el hecho de lavarse, de bañarse, de lavarse los dientes, todas estas cosas que nos enseñaban de chico en la escuela, que era lavarte las manos, peinarte, cepillarte los dientes o limpiarte las orejas, que eran prácticas de limpieza, de higiene, sino que el higienismo también van a ser prácticas de salud, cómo tener una buena salud, los baños, las prácticas sexuales, todo de alguna manera estaba orientado a que las personas tuviesen una serie de comportamientos que permitieran tener hijos sanos. Bien, entonces, luego hay hacia 1700, hacia mediados del 1700, un señor de apellido Tissot, Samuel Auguste André David Tissot, escribe un suizo, escribe otro libro que se llama algo así como El onanismo, disertación sobre las enfermedades producidas por la masturbación. Usted verá que todo lo que se viene produciendo de alguna manera va a indicar, va a mostrar que una práctica sexual solitaria conduce a una enfermedad. ¿Por qué, dirá usted? Porque aun cuando usted crea que sí, no se preocupe, porque lo que se está induciendo de alguna manera es que lo normal, lo sano, es que las personas tengan relaciones con otra persona, preferentemente del sexo opuesto y principalmente para reproducción. ¿Está bien? Para tener hijos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es directamente estigmatizando, si usted quiere, una práctica que es la masturbación. Bien, la influencia de Tissot
que muere en 1797, va a llegar prácticamente hasta la mitad del siglo XX, 1950, 1940, 1950, hasta allí va a llegar su influencia respecto de lo que está diciendo en relación a la masturbación, que tiene incidencias en lo que se cree de la sexualidad y que va a tener obviamente incidencia en lo que se cree respecto del amor. ¿Está bien? Y hay un segundo sujeto que va a tomar partido en este surgimiento, que es el señor Rousseau, que seguramente usted lo ubica. El señor Rousseau fue alguien que escribió sobre la educación, y él escribe en 1762, antes de la aparición del Emilio, que es el libro que él escribe sobre educación. En ese momento él va a decir que el sexo solitario es la perdición para un joven, lo desvía del que debe ser su objetivo primordial, lo aleja del espíritu de la educación y por tanto lo convierte en un ser no social, improductivo, quedando irremediablemente esclavizado a sí mismo. Rousseau consideraba que el sujeto nace bueno y la sociedad irremediablemente lo malea, lo corrompe. El exceso de interioridad que se desarrolla a través del vicio solitario, bien, es lo que termina de dañar al joven que Rousseau espera sea productivo. Bien, entonces hay en la aparición del sexo solitario, está efectivamente en el surgimiento de la modernidad. ¿Vale? Vamos a ver algunas cosas más y cerramos. Vaya viendo que en realidad lo que se trata, nadie dice por qué, si es pecado o no es pecado. Si es pecado, supongamos que lo es, ¿vale? Lo que está implícito es que lo que no sería pecado es mantener una relación con otra persona. Y lo que obviamente no se puede hacer con esa otra persona es no tener hijos. Entonces, la orientación que está tomando la práctica amorosa de la sexualidad es reproductiva, ¿vale? Eso es lo que intento mostrar. No sé si lo hago, si logro mi objetivo o no. Bien. Preguntas, dudas, comentarios, lo que gusten. También usted verá que lo que está diciendo o lo que está apareciendo allí, más allá de los temores, de los miedos o de los castigos que se dispensen, hace que las cuestiones referidas a nuestra sexualidad, a nuestros gustos, a nuestros placeres, sobrepase cualquier miedo, ¿no? Sobrepasa cualquier temor, sobrepasa cualquier prohibición. Lo mismo que si sí, exactamente, porque estamos en el surgimiento de lo que va a ser la sociedad moderna, ¿no? Entonces, evidentemente, pasa por otro lado, y sí es inconveniente para ese proyecto social, totalmente. Sí, me parece, ahí Olga, yo creo que no solo para alguien de tu edad o para alguien de nuestra edad o para alguien de su edad. Eh, si te fijas en general cuando se habla del sexo solitario, eh, en general, es incómodo porque de nuevo, cuando en 1718 este tipo escribe el libro, saca a la luz algo que está pasando. Digo, él no escribe de la nada, no es que, porque además convengamos, si en la sexta edición se vuelve un éxito de ventas,
Suponte, voy a volver atrás un segundito en los comentarios porque me parece interesante esto. Suponte un libro, Las 50 sombras de Grey, ¿sí? La mayoría de las personas que fue a ver, no sé si la mayoría, una buena cantidad de gente que fue a ver la película, suponía que iba a haber, esto porque hay una serie de artículos que lo muestran, suponía que iban a ver una película donde habría más, se mostraría explícitamente más algo de lo sexual. Sin embargo, la película insinúa más que muestra, como la mayoría de las películas que efectivamente ocurren. Cuando usted va a ver una película, para eso puede ver, por lo menos, creo que está incluso en Netflix, la de Lars von Trier, que se llama Ninfómana, que son dos películas, Ninfomaniac. Si está en Netflix puede verla, donde es por demás explícito, y entonces cuando es muy explícito, reculamos, ¿no? Nos venimos hacia atrás y decimos, no, paren, no tanto. No queremos ver. Cuando no nos muestran, queremos ver. Cuando vemos, no queremos ver. Y entonces, evidentemente, cuando las personas dicen, no, pero ahora en todos lados se habla de la sexualidad, a mí me parece que no porque se hable mucho se aclara algo. Porque en definitiva, obviamente, nadie va a hacer explícito algo. No se trata de eso tampoco, yo lo dije del comienzo. A mí lo que me interesa mostrar es que cuando uno piensa que las prácticas amorosas, sexuales, amorosas, eróticas, siempre han sido así, como uno cree, no es así. Eso es todo, no es así. Comienzan, tienen fechas, si no tienen fechas como esta, que tiene fecha de Carta de Ciudadanía, hay otras que tienen épocas y surgen en determinadas épocas y surgen por determinadas cosas que pasan en esas épocas, ¿no? Y entonces cuando uno tiene claro que determinadas cosas empiezan a surgir en determinadas épocas, uno no es que se hace a un lado y dice, entonces no es que tenga que ver conmigo. No, uno también está apresado, bien, por esas creencias que se formulan inclusive en el siglo XVIII, en el siglo XVI o en el siglo XV, ¿me entienden? No es que comenzó conmigo, no es que comenzó con mi viejo y mi viejo. Entonces creo que cuando vemos que un pasquín, porque el texto lo describe como un pasquín, el de Mortens, sobre la masturbación, el texto 1718, lo que hubo después, el texto de 30 años después, de 40 años después, el texto de Tissot, bien, retoma eso, o sea, es como toma lo mismo, no es que cambió mucho, y luego las enciclopedias empiezan a publicarlo al punto que Rousseau lo toma, es decir, que nos damos cuenta como algo que puede ser lo que usted leyó en la revista del domingo de un diario cualquiera, que era un folletín, un artículo que usted dice, mira, léete esto porque está bueno, de pronto eso se convierte en un libro, de pronto eso empieza a circular, se convierte en un paper de academia, y de pronto eso se vuelve una teoría. Y entonces, algo que uno dice, pero ¿qué interés había en publicarlo? ¿Cuál era el interés de mostrar eso que hasta ese momento a lo mejor estaba oculto? Y bueno, obviamente, el proyecto, la organización social requería que las personas fueran productivas, que tuvieran hijos, que se casaran, qué sé yo, ¿está bien? Y esto, que era un placer solitario que no conducía a ninguna de estas cosas, ni a ser productivo, ni a casarse, ni a tener hijos, ni a estabilizarse, era necesario decir todo esto. ¿Alguien se ha muerto por...? No. Es un pecado y depende, no lo sé honestamente, pero seguramente si uno fuese a una iglesia, no sé si es un pecado, qué sé yo, ni venial, ni carnal, ni no sé cuál, pero pareciera ser que por lo menos entorpece algún plan que un poco más está más allá de mi sola satisfacción personal. Y entonces lo que es el plan es lo que es de a dos, lo que es en pareja, lo que es en la pareja heterosexual. Entonces todo va conduciendo de alguna manera a la modernidad y la pareja heterosexual. Cuando en realidad vemos que desde siempre ha habido otras manifestaciones de las propias sexualidades que no encajan en los patrones normales de cómo son las cosas. Eso es todo lo que yo quiero mostrar, ¿está bien? Para que quede claro. Claro, exactamente. De eso, toda una discusión posterior se va a centrar sobre eso, si era necesario o no era necesario el placer. Es decir, te das cuenta que cuando uno dice esto, lo que estamos diciendo es no cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando
Usted dice, suponga que saquemos todo este gran capítulo que es la sexualidad y lo pongamos únicamente, supongamos un amor en donde no haya sexualidad, que es bastante difícil de pensar, pero supongamos. Y entonces usted dice, los matrimonios por contrato, esto que se acordaban, ¿viste? Y te decían, no te preocupes, estás casado con fulano y listo. Por arreglo social, que durante mucho tiempo fue una práctica social absolutamente validada. ¿Era necesario el amor? No, no era necesario, para nada. ¿Era necesario el consentimiento? No, no era necesario el consentimiento. De ninguno de los dos, ¿no? O sea, obviamente, convengamos que no es que estamos diciendo no el consentimiento de la mujer, no era necesario el consentimiento de ninguno de los dos, solo que los varones corrían con ventaja en ese contrato, ¿no? Muchos de ellos sostenían sus amantes por año, o sostenían vidas paralelas, o se casaban con esta mujer que la habían encontrado para fundar a lo mejor una dinastía, y mantenían una vida totalmente distinta. Bueno, son los privilegios que tuvo el patriarcado, o que sigue teniendo, en una sociedad que está organizada de esa manera. ¿Vale? Sigamos, vamos. Uy, se va acabando el tiempo. Recuerdo, dice Ricardo, un libro de medicina del año 66. Dice que la masturbación más allá de los 18 años era patológico. Claro, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, de hecho, eh, en los matrimonios, ¿no? ¿Tiene lugar? ¿Es una infidelidad? Sí. Por eso digo, cuando puedo mencionar el libro del año 66, Ricardo, y estamos hablando de que este otro texto apareció en 1718, estamos hablando de 300 años, si no me equivoco, 200 años, en los cuales determinadas cosas empiezan a aparecer y permanecen en el tiempo. Y si hoy día usted busca un libro sobre la masturbación, aunque le parezca que hoy día ya está todo dicho, se va a dar cuenta que hay una serie de cosas que rondan de alguna manera, que está todo bien, pero sería bueno hacer, qué sé yo, mucho Gregorio para decir Gregorio. No solo vos, Olga, creo que todas las personas somos tradicionales en algunas cosas porque fuimos educados en alguna creencia, ¿no? Digo, no sé, es impensable. Yo recuerdo, creo que estaba en sexto, séptimo grado, sexto más que séptimo, y un profe de ciencias naturales, sí, quinto, sexto grado, ¿cuánto tendría? Unos 10, 11 años. El profe de ciencias se llamaba, su apellido era Fierro, era un bruto, le hacía honor a su apellido. Menos mal que después se dedicó a otra cosa. El tipo nos estaba mostrando una aula, el adelante, la puerta de entrada estaba al fondo, es decir, que él estaba en el polo opuesto a la puerta de entrada de la sala, del aula, y nos estaba mostrando unas láminas grandes, una suerte de rotafolio, en donde había unas láminas grandotas así. Entonces nos mostraba unas láminas de educación sexual. Imagínense, tendríamos 10, 11 años. 12 a lo mucho. No, 11, 10, 11. Y entonces iba girando las páginas y nos iba mostrando órganos, qué sé yo, el cuerpo humano, eso era, el cuerpo humano. Órgano reproductor femenino. Imagínense, no habíamos visto no habíamos visto en la vida. O sea, que si te mostraban un órgano sexual femenino, era como ver un extraterrestre entrar por el aula, exactamente lo mismo. O sea, qué sé yo, ni sabíamos dónde estaban. Nos muestra eso, bien. Cuando da vuelta la página para mostrarnos otra lámina, tocan la puerta del aula. Y entonces el tipo rápidamente vuelve todas las páginas que nos había mostrado y guarda esto. Y entra otro profe, otro docente. La impresión que yo recuerdo de ese gesto de él, de tapar, de guardar todo lo que estaba mostrando, es que nos estaba mostrando algo prohibitivo, prohibido, pecaminoso, sucio, no sé, todo lo que a usted se le ocurra. Imagínese si ocurría en la escuela. Imagínese eso en la escuela. Luego imagínelo
en la casa. O sea, mi vieja obviamente no, ¿qué iba a llegar? Llegó una revista porno, no había forma. Bien, entonces todos hemos sido criados en una tradición más o menos, pero esa tradición, por más que uno diga, uno puede ser más o menos, a todos nos encuentra en el mismo cauce, porque efectivamente es algo que se viene sosteniendo hace muchísimo tiempo y que cuesta mucho revisar. ¿Cuál es el primer paso para que lo podamos hacer, a mi juicio? Es empezar a ver a partir de cuándo. ¿Qué es lo que lo produce? Para no pensar que siempre ha sido así y que está bien y normal, sino que ha sido instituido de alguna manera. Eso es el aporte. Olga, solo para reproducir. Sí, claro. Bien. Ricardo, en los 50 en los estudios de Master y Johnson, ese es el punto que lo vamos a ver la semana que viene. Sí, claro, pero ¿sabes por qué también el estudio de Master y Johnson genera un ruido enorme? Es porque hasta ese momento no era pensable que una mujer tuviera una práctica masturbatoria. Entonces, el ruido que hace Master y Johnson, por lo cual le niegan el financiamiento para... Exacto, el retiro del fondo de Rockefeller, le saca la plata porque efectivamente muestra algo para lo cual nadie estaba preparado, o por lo menos nadie quería verlo. ¿Está bien? Sí. María Cristina Alcina, el sexo solitario a veces sucede porque la persona no quiere tener con otra persona, no está preparada, no lo ve. Sucede por múltiples cosas. Yo creo que también ahí María Cristina Alcina, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con las orientaciones, los gustos, los placeres, suceden porque sí, no porque algo está mal, ¿no? Y eso es lo que me parece que también está bien que podamos ir pensando, ¿no? ¿Está mal o está bien? No sé si está mal o está bien. Lo que uno dice es que sucede, pasa, está. Cuando es con otra persona, lo que requiere es el consentimiento, obviamente. Si no es violencia, si no es agresión. Pero si dos se juntan y acuerdan, los manuales que escribía eh, para las prácticas, etcétera, ¿cómo se llama este tipo? El Marqués de Sade, sí, que eran unos contratos, eran escritos, o sea, usted firmaba si quería participar, si quería hacer algo con su pareja que involucrara algún acto violento o de agresión, y entonces usted afirmaba, decía yo estoy de acuerdo, perfecto, listo, ¿no? Entonces digo, basta el consentimiento de dos. Y usted dirá, pero eso no está bien. De nuevo, no está bien si usted no está de acuerdo. Si forzan, si fuerzan, si agreden, si hay violencia, ¿no? Luego es una cuestión que hay que conversar o discutir. Sí, siempre va a haber alguien que sostiene que es pecado, qué sé yo. Yo no estoy pensando que deje de serlo, ni que si usted piensa que lo es, deje de pensar eso. Lo que yo estoy diciendo es que, como veíamos la vez pasada, que hablábamos de cuando la sociedad se instala como heterosexual, como una cultura heterosexual, uno podría decir, en este caso hay una fecha, una data de inicio, ¿no? Que corresponde a un periodo especial, particular de las civilizaciones y tiene ciertas consecuencias. Claro, sí, en todo caso te diría que aun cuando la iglesia opera como un órgano de control, no le carguemos todos los filetes, aunque los tiene, no es necesario sacárselo, pero no solo la iglesia contribuyó a esto, ¿no? La medicina contribuyó a esto, la psicología contribuyó a esto, y sigue contribuyendo muchas veces. Las ciencias contribuyeron a esto, qué sé yo, no es únicamente la iglesia, ¿no? La iglesia más los demás que también contribuyeron a modelar de alguna manera cuál era el tipo de relación que debía ser normal y natural en una sociedad y para qué, ¿está bien? En la etapa de desarrollo humano, las ceremonias iniciáticas, incorporación a la tribu o grupo, estaba el conocimiento, sí señora.
Sí. Eh, Esto es casi 6 horas. Bueno, hasta ahí no llego. Eh, pero ahí, fíjate, Olga, que eh, no, no sé, me parece que eh, como siempre hay un momento, siempre hay un tiempo para poder, no sé si cambiar o pensar distinto o descubrir algo diferente, porque en realidad lo que está también en juego en todos estos temas que tienen que ver con cómo se va generando la heterosexualidad o cómo se van generando las parejas, etcétera, también hay cómo se va diseñando el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo va a tener zonas de placer, zonas prohibidas, zonas de exhibición, zonas de no mostrar, todo lo que de alguna manera está detrás del pudor es lo que de alguna forma también culturalmente se va creando, ¿no? ¿Qué muestro, qué no muestras, etcétera? Eh, ¿Qué tocar, qué no tocar? No sé, me parece que es como también hay muchas cosas vinculadas a ese tipo de preguntas o de formatos que va adquiriendo el cuerpo. Por allí nosotros no tenemos problemas muchas veces en ver un cuerpo joven, ¿no? Pero vemos a alguien joven y dice, qué linda, qué bella, oh, qué bello, mira qué bien que está el chico este, qué linda chica, qué lindo chico, qué lindo ser joven. Y luego vemos cuerpos mayores y no, que se tape, ¿no? Que se tape la abuela, que se tape el abuelo. Este, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué un cuerpo joven sí, un cuerpo grande no? Y no estoy diciendo si a uno le gusta o no, mostrarse o no. Digo, hay ciertas cosas que tienen que ver con el envejecimiento tal vez que nos ayudaría mucho estar en sociedades mucho más flexibles respecto a nuestros cuerpos, eh, que a lo mejor lo que nos ha ido tocando o lo que hemos ido haciendo o cómo nos hemos ido dibujando corporalmente, ¿no? Hay que ser flaco. Y no sé por qué. ¿No? ¿Por qué está mal? ¿No? Porque uno va al médico, esto le habrá pasado a alguien de ustedes, uno va al médico, le dice me duele la rodilla y que tiene que bajar de peso. Y yo dice, querido, pesame, mirame, qué sé yo, no me diga que tiene que bajar de peso como si el problema fuera el peso. Hay ciertas cosas que están vinculadas a nuestro cuerpo, a cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo. Y ahí creo sí que a veces nosotros nos hemos relacionado con nuestro cuerpo de joven y luego nos cuesta un poco relacionarnos con nuestro cuerpo de grande, ¿no? Y capaz que ahí sí hay un proceso por el cual debiésemos investigar un poco, me parece. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Más que pudor, vejez, sí. Bueno, gracias, estoy asustado. No te asustes, Elba, no hay necesidad de asustarse. Eh, no, yo creo que, a mí me parece que si nosotros pudiésemos ir pensando la cantidad de cosas que se van de alguna manera instalando en nuestras sociedades, por allí eh, mm, tienen fecha de inicio, eso es lo que hay que pensar. Cuando nosotros decimos siempre ha sido así, aceptamos como normal algo o como natural algo que no es ni natural ni normal, sino que es social. Y si es social es comprensible, si es social es desmontable, ¿no? Entonces eso es lo que es importante pensar. Cuando usted dice, bueno, pero siempre ha sido el hombre y la mujer ya desde la Biblia, mira que sí, pero la Biblia no es... Se escribió en un momento determinado también, ¿no? Se escribe en un momento determinado también. Y de hecho quedan muchos textos fuera de la Biblia, es decir, que fuera de lo que es el canon hay muchos textos que dijeron esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y uno dice, ¿por qué esos libros no? Los famosos apócrifos. Dice, no, esos no. Bueno, porque lo que se está intentando crear es una determinada idea. Todo lo que no está de acuerdo con esa idea se saca. Bueno, esto es lo mismo, exactamente igual. La idea es la pareja heterosexual y por lo tanto todo lo que no es eso, todo lo que no es heterosexual, todo lo que no es pareja heterosexual, todo lo que no es familia y todo lo que no es tener hijos y ser productivo en todos los sentidos, se va a ir sacando. Se va a ir sacando. La manera que hay de sacar algo así es demonizarlo, es pecado, es sucio, asustar, no hay que hablar de eso, no. Enfermar, es una enfermedad, te puedes morir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cada vez que se demoniza algo,
lo que se hace es sacarlo, es correrlo al margen. Y entonces, si usted tiene una práctica amorosa, sexual, que no está en relación a la pareja hetero, a la reproducción, a la productividad y a la normatividad, entonces eso está mal. Y luego se da cuenta que no, que hay un montón de prácticas amorosas que no están encerradas en este modelo de familia heteronormativa y que bueno, qué sé yo, hay gente que la practica, le gustará o no nos gustará, es otro tema, digo, pero no demonicemos, porque corremos el riesgo, como decía un viejo amigo, de tirar el agua junto con el bebé, digamos, ¿no? O sea, fuentón donde se lavaba el bebé, tirás el agua junto con el bebé porque estás tirando todo. Entonces, demonizamos. Cuando demonizamos, lo hacemos incluso políticamente, demonizamos, culturalmente demonizamos, ¿no? Religiosamente demonizamos. Todos los que no creen en esta son, qué sé yo. Entonces, me parece que se trata de cómo no demonizar. Y para no demonizar, lo que tenemos que hacer es intentar comprender. Luego, si aceptamos o no, es una cosa absolutamente distinta. Si usted lo hace o no lo hace de esta manera o de la otra, eso es su tema, eso lo resuelve usted y su alma. Me parece que eso justamente es cuando uno escucha de repente a algunos psicos que te empiezan a decir cómo tienes que contactarte con tu pareja. Y vos decís, ¿qué te metes vos? Eso es una cosa de a dos, ¿no? Si de a dos deciden hacer la pregunta, es de a dos. Entonces, hay ciertos aspectos de nuestra vida que es privada, es íntima, y eso es inviolable. Eso sí me parece que debe ser así. Mientras tenga consentimiento, mientras no haya violencia. Todo conocimiento sirve siempre. Absolutamente de acuerdo, Olga. Siempre. Siempre es mejor saber que no saber. Es una buena pregunta por qué sucede, qué es lo correcto, dónde se encuentra la verdad sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad no hay verdad alguna. No hay nada verdadero. Hay lo que surge de alguna manera de las exploraciones de cada quien con su cada cual. Nada es verdadero en esto, ¿no? No es que, porque si no uno dice, bueno, ¿cómo lo hace la mayoría? Así debe ser. Pero el Kama Sutra, que es el libro así como tiene una cantidad de posturas que obviamente ni tendríamos que ser hombre elástico para hacer alguna, donde termina fracturado. Pero cada postura tiene una función, entonces digo, no hay una verdad sobre esto. Lo que le resulta a unos no le resulta a otros, lo que le gusta a uno no le gusta al otro. El encuentro entre dos en una situación de intimidad lleva tiempo, hay que acordar, hay que acomodar los cuerpos, hay que todas las cosas que a usted se le ocurran, ¿no? Lo previo, qué sé yo, el mimo, no sé. No he tenido una clase de ese tipo ni quiero hacerla. Pero todo lo que tiene que ver con eso es parte de la acomodación, ¿no? Bien. Bueno, eso. Espero que ayude. Lo que vamos a ver la semana que viene va a tener que ver con esos dos informes, por lo menos los vamos a mencionar y decir algunas cosas, que son el que mencionó hace un ratito Ricardo, si no me equivoco. No es Ricardo, muy bien. Ricardo, perfecto. El informe de Johnson y Coso, y el informe Kinsey, que de alguna manera van a mostrar una visión de las sexualidades en la mediados del siglo XX que va a generar ruidos, va a generar una serie de preguntas y está bueno que podamos pensar algunas de ellas. Creo que incluso en Netflix está uno de los dos, no sé si el informe Quincy, así que puede verlo allí. Sí, totalmente. Sí, sí. Uno puede elegir, es cierto. No es tan tabú, hay formas de poder conversar sobre esas cosas o plantearse algunas, ¿no? Eh, Romper ciertos estereotipos que siguen estando presentes, me parece, entre las personas que tienen elecciones amorosas. Buenísimo, espero que tenga una buena tarde, que lo disfrute. Eh, a las 19:20 más o menos iniciamos un Zoom con aquellos que quieran sumarse al club de los corazones solitarios, ¿no? Del amor. Que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo
miércoles, 18 horas.